No hay pregunta más inquietante que esta. ¿Puede una persona creer en Dios y aún así estar espiritualmente muerta? Para muchos la respuesta es obvia, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Si alguien cree en Dios, viene a la iglesia, nos habla de Biblia, se identifica como creyente, normalmente nosotros pensamos que es creyente, que es de la fe. Sin embargo, durante siglos millones de personas han subido exactamente eso, pero la Biblia plantea otra posibilidad bastante inquietante. La posibilidad de que alguien piense que tiene fe cuando en realidad no la tiene. La posibilidad de que una persona viva dentro del mundo religioso, rodeado de lenguaje espiritual, práctica cristiana e incluso experiencias emocionales, y aún así permanezca lejos de lo que es la vida que Dios ofrece al creyente. Bienvenidos a creyentes ateos, el peligro de creer en Dios y vivir como si Él no existiera. Basado en Título, capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes y réprobos en cuanto a toda buena obra. Para ellos, bienvenido a todos y cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga una vez más en esta mañana. Vamos a analizar la escritura desde la perspectiva de este tema. Santiago, uno de los líderes de la iglesia primitiva, nos habla enfáticamente, nos habla de una forma directa y perturbadora. Si nosotros abrimos las escrituras de Santiago, capítulo 2, el verso 17, dice la palabra de Dios que la fe sin obra está muerta. A ver, ¿cómo es eso? ¿Tú tienes fe? ¿Cuántos tienen la fe? No me lo diga, hermano, porque no quiero apenar a nadie. Pero sin embargo, cuando preguntamos a la congregación cuánto tiene fe, te aseguro y te garantizo, o son dos cosas, o se quedan callados porque se sienten apenados, o sencillamente dicen, sí, todos tenemos fe. Pero aquí viene la parte inquietante de Santiago. Santiago no dice que la fe débil está enferma. Santiago no dice que la fe inmadura necesita crecer. Lo que está diciendo es algo más radical. Lo que está diciendo Santiago es que puede existir una fe que en realidad esté muerta. En este punto nos obliga a enfrentar otra palabra que es inevitable. ¿Puede alguien tener fe y al mismo tiempo no tener vida en Cristo? Es completamente posible tener una fe intelectual, una fe teórica, pero carecer de una vida espiritual, real y transformada. Y eso lo hemos visto a lo largo de la vida y dentro de la iglesia del Señor también, donde creyentes saludan como cristianos y te dan bendición, pero su vida es totalmente contraria a esa fe fuera de la iglesia que pregonan. De hecho, gracias hermano. De hecho, la Biblia llama esto una fe muerta o una fe falsa, donde se reconoce la verdad de Dios, sí, lo reconoce la verdad de Dios, pero el corazón está lejos de Él. Y eso es lo que marca la diferencia entre una fe genuina y una fe que está lejos de la gracia de Dios. Hay innumerables ejemplos en las Escrituras que nos revelan esta clase de fe. Por ejemplo, podemos hablar de Balaam. Es inquietante porque muchos predicadores, muchos evangelistas y pastores han tratado de cuadrar esta visión a la teología bíblica. Y le dicen que Balaam era un falso profeta. Y todos no hemos creído esa historia, ¿verdad? Todos no hemos creído. Pero ¿desde cuándo un falso profeta habla con Dios? Y Dios le responde, le contesta, que alguien me aclare este asunto, hermano, usted está equivocado. Bíblicamente explíqueme, ¿cómo es posible que un hombre de Dios hable con Dios, Dios le hable, Dios le respalda y le diga luego que es un falso profeta? ¿Desde cuándo Dios le habla a los falsos profetas?
Porque precisamente son falsos porque Dios no los ha mandado. ¿Cuánto dicen amén? ¿No están de acuerdo? Si no están de acuerdo, que se calladito, pero si ustedes están con la fe y la firmeza de que eso es verdad, no dice amén, porque la palabra fe viene del pisti, del griego, y fe precisamente significa certeza, convicción, seguridad, raíz puesta sobre algo sólido, ¿verdad? Y para que usted sepa, de ahí viene otro nombre, de la cual viene la palabra amén. Porque la palabra amén proviene de la raíz de la fe, que dice sí, es verdad, estoy seguro. Amén. Entonces, en ese aspecto, Balaam era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios que tenía el poder de no solo predecir y profetizar, sino que tenía el poder de bendecir y maldecir. Lo que él bendecía era bendito y lo que él maldecía era maldito. ¿No le parece a usted muy parecido a la proyección del Nuevo Testamento donde Jesús dice todo lo que atares? A la iglesia dice todo lo que atares aquí en la tierra, ¿qué pasará? Será atado en el cielo, y todo lo que desatare en el cielo será desatado aquí en la tierra. El mismo poder que Dios le dio a Balaam. Está en el Nuevo Testamento y está en la iglesia de hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de Balaam? Balaam era un hombre de Dios, escuchaba la voz de Dios, hablaba con Dios, pero un día entró la ambición y la codicia en su alma, y el dinero lo llevó aparte, lo apartó de esa fe, y Dios los honró mientras fue obediente. Después de eso terminó el apoyo de Dios para con este hombre. ¿Me comprende usted? Entonces este hombre, lógico, pues le mostraron cuántas toneladas de oro, de plata. Ya el hombre ya tenía la vida arreglada para 3 generaciones o 4 generaciones. Ya tenía la vida arreglada. Entonces eso dominó su corazón. ¿Me comprende usted? Entonces Balaam era un profeta de Dios que erró en su vida y en su misterio porque permitió que la codicia entrara en su corazón. Sabía exactamente quién era Dios. Por eso no podía maldecir a Israel. Sin el permiso de Dios, su corazón estaba en el dinero. ¿No nos dice la palabra de Dios hoy en día que donde está tu tesoro, está tu corazón? La pregunta es, ¿dónde está tu corazón, iglesia del Señor? ¿Dónde está? Para que te ubiques. Entonces, su corazón amaba el dinero y el no poder maldecir a Israel aconsejó a Balac para hacer caer a los israelitas por medio de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Temas muy parecidos hoy en día, tanto que en las Escrituras y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios enseña: cuídate, no solo de los falsos profetas, sino que en Apocalipsis te habla que te cuides de la doctrina de Balaam. Y es que la doctrina de Balaam en el Apocalipsis tiene mucho que ver con la vida espiritual y moral de los creyentes que hoy en día están que tumban a cada rato. Entonces, vemos otros personajes que tienen fe, que estaban en la iglesia e inclusive ministraban dentro de la iglesia. Predicaban, evangelistas, maestros. Y la palabra de Dios nos lleva a Jezabel del Apocalipsis. ¿Sí se acuerdan de Jezabel del Apocalipsis? La profetisa de la iglesia de Tiatira, la que habla la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Jesús responde a la iglesia de Tiatira por tolerarlo, reprende por tolerar a esa mujer que se llama Jezabel, y él se autodenomina profetiza y operaba dentro de la comunidad de la fe. Ella predicaba, lo que me dice que era una evangelista. Ella enseñaba, lo que me indica que sabía de conocimiento de la palabra de Dios y estaba dentro de la iglesia. Pero algo que nos llama la atención es precisamente que usaba el lenguaje de la fe y movía la profecía dentro de la comunidad cristiana y dentro de la estructura de la iglesia primitiva. Y sin embargo, ¿dónde estaban esos pastores para poder identificar el mal? ¿Me comprende? Por eso es que el Señor reprende a esa iglesia.
Porque no todo solo es del pastor. Si el pastor es ciego y no tiene visión para llamar la atención, está el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios nos mandaba a discernir. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, debemos tener discernimiento de Espíritu para conocer por dónde entra la falsa doctrina y la falsa enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor reprendió no al pastor, sino a la iglesia en conjunto y en general. ¿Me comprende? Me imagino a esa Jezabel precisamente vestida voluptuosamente, con unos rasgos de vestido donde enseña la pierna y la entrepierna. Me imagino una Jezabel con unas ropas de moda precisamente enseñando parte de su seno y predicando el evangelio delante del púlpito a los hermanos. Y todo bien, es que es la moda. ¿Quién puede criticar la moda? Ay, que los hermanos no podemos hacer ninguna crítica porque de pronto eso dejamos a Dios el juicio. Y de esa manera justificamos nuestra falta de espiritualidad y de discernimiento en las cosas espirituales del Señor. Y el Señor no nos excuse. Por eso reprendió a la iglesia. ¿Cómo es posible que una mujer de esa calidad moral, que en el aspecto físico se nota, enseña a la iglesia? Y no solo que enseñaba, sino que seducía a los hermanitos varones. Me imagino que en algún momento tiene que haber tenido algún descote por acá especial. Yo sé que aquí las hermanitas no usan descotes, ¿verdad? Ropa descotada, vestido descotado. No lo usan, ¿verdad? Pero por si acaso les digo, porque el cuerpo de la mujer, el dorso de la mujer, la espalda de la mujer es muy llamativa del hombre. Ay, hermanito, es que tiene los ojos corrompidos. No, hermana, somos hombres. Amén, hermano. Dice la hermana, no, sí, somos hombres. Somos hombres. Y precisamente tenemos el don del matrimonio. Y la sexualidad en el varón entra por los ojos. Por eso le dice la palabra de Dios que si alguno codicia los ojos, saque su ojo fuera de sí. Es una metáfora, por supuesto, nadie se vaya a arrancar el ojo, ¿no? Pero es una metáfora para decirte que el pecado, la fornicación del adulterio primero entra por los ojos, luego en el corazón se produce la codicia, y la codicia te lleva a la acción. Y por eso que Jesús dijo que el pecado entra por los ojos al corazón. Si alguna persona mira y codicia a una mujer sin tener relación y vida sexual, ¿qué pasó? Ya adulteró con ella en el corazón. Por eso es que la mujer tiene que tener mucho cuidado en la manera de vivir, en su manera de vestir, porque tiene que reflejar no la presencia del mundo en su vida, sino la presencia de Cristo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces la ropa, la forma de vestir dice mucho si eres o no de Cristo, si andas conforme a la moda de Cristo, vestido de Cristo, o si andas en la moda del mundo, vestido conforme al mundo. Y sabemos que el mundo pertenece al sistema demoníaco de Satanás, porque él ha creado el sistema para que todos se sientan a la moda y se sientan bien y correctos, cuando en realidad la vida demuestra que es otra cosa. Y esto es lo que pasaba con esta mujer. Seducía a los hermanos de la iglesia. ¿Me comprenden? Era una persona que podía tener títulos eclesiásticos, liderar ministerios y arrastrar seguidores, mientras su fruto destruía la santidad del pueblo de Dios dentro de la iglesia. Pero veamos otro personaje de la fe. Vemos en el Nuevo Testamento a Simón el Mago, un hombre experto en las artes del ocultismo, un hombre, podrían decir, charlatán, que hablaba y engañaba al pueblo, y el pueblo estaba bien creído que ese era el poder de Dios manifestado en este hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo no conocía a Dios y solo estaba esperanzado en ver las maravillas, las obras, los milagros, y si veía el milagro, esto es de Dios. Y eso es lo que la gente creía. Simón el Mago hacía obras con sus artilugios y la gente estaba bien creído que este era un hombre de Dios, era un hombre que hacía milagros que provenían de Dios. Y con sus artes, dice la palabra de Dios, los tenía engañados. Hasta que fue por ahí predicando el evangelio, y precisamente estuvo Pedro con Juan, y viendo que Pedro y Juan
oraba y se convertía la gente y ponía la mano y el Espíritu Santo descendía sobre ellos y hablaban en nuevas lenguas. Se llenaban de la unción y del poder del Espíritu Santo. Entonces eso le atrajo el poder. Simeón vio que los milagros que hacían los apóstoles, específicamente Pedro y Juan, a través del Espíritu Santo, el texto dice explícitamente, y Simón creyó. Y se bautizó, para que usted sepa, porque hay muchos cristianos aquí que han creído 10, 20 años y ni siquiera se bautizan. Ya cuando está a punto de partir al otro lado, ahí sí quieren ponerse a cuenta con Dios. Mientras el resto de su vida han vivido como si Dios no existiera. Entonces reconoció el poder de Dios como un poder superior a sus antiguas artes mágicas. De tal manera que creyó él, precisamente ahora tenía una fe, creía en Dios como su salvador personal, pero algo no cuadraba en su vida todavía. Él veía el poder que se desataba cuando los apóstoles oraban e imponían y transmitían la unción del Espíritu Santo a los nuevos creyentes. Y él podía haber pedido, ¿sí o no? Pues sí, hermano, ore por mí, yo quiero recibir esa unción porque quiero ser de Cristo. Otros le iban a decir, no, a ti no, ¿por qué? No, ellos iban a orar y le iban a transmitir la unción y el Espíritu Santo. El problema está aquí. Él no vio la unción del Espíritu Santo para vivir una vida en Cristo. Él vio la unción como un negocio redondo. ¿Ah? Un negocio redondo, o sea, anteriormente las artes mágicas le daban buen billete, ahora con esto aquí era pero fabuloso. Entonces, ¿qué hizo? Por acá, acostumbrado a sobornar, acostumbrado a chantajear, acostumbrado a mover el poder con el dinero, le dio los potes, ¿sabe qué? Mira, aquí hay un billetito, bueno, dame ese poder. Y el apóstol dijo, tu dinero perezca contigo porque has creído que el poder de Dios se puede comparar con dinero. Y es que, hermanos, hoy en día nosotros tenemos que ver si realmente estamos en la fe. No podemos creer a toda persona que se identifica como creyente, que habla con el lenguaje de creyente, que nos bendice como creyente, que asiste en la iglesia como creyente, y detrás en su vida personal e íntima, precisamente vive en pecado, en adulterio, en fornicación y toda clase de inmundicia. Pero dentro de la congregación es hermano, Dios te bendiga, ¿verdad? Y muchas veces los cristianos cometemos el peor pecado. Si es un predicador que tiene elocuencia, seguimos a ese predicador. Si es un pastor que tiene elocuencia, si es un evangelista, lo seguimos y damos brazo y carne por ese líder. Cuando el Señor te dice que estás bajo maldición, cuando pones tu mirada en los hombres y no lo pones en Cristo. ¿Cuánto le dicen amén? ¿Cuándo están bajo maldición? Le dicen amén. Se quedan callados, ¿verdad? Siguen a pastores hasta la muerte y dan carne y brazo por esa persona. Y yo he visto testimonios de personas cuando han descubierto la autoridad, han tenido que llevar preso a tal pastor. No digo que son todos, pero sí hablo de los falsos pastores y de una falsa fe, acusados de aprovecharse de la señorita, acusados de aprovecharse del dinero del pueblo, de la iglesia de Dios, de los dineros, de la ofrenda, los bienes. Viene el gobierno y los lleva presos, porque eso es dolo, no es algo que se puede dejar pasar. Pero la iglesia está peleando que es un siervo de Dios, es un ministro de Dios, mientras que hay testigos que señalan que es una persona depredador sexual. ¿Me comprende hasta dónde llega la ceguera de la iglesia? Pero ¿cuántos tienen fe? Amén. Todo el mundo tiene fe. Pero Pablo, Pedro y los apóstoles no hablan otras cosas. Es más, inclusive Santiago nos dice que una fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es más, algo más confrontativo. ¿Quieren algo más confrontativo? Yo sé que esto es inquietante, hermano, pero tengo que decirles porque mi compromiso no es con ustedes, mi compromiso no es con los directivos de la iglesia, mi compromiso no es con ningún pastor, mi compromiso es con el Señor. Y tengo que decir las cosas como Él me dice que lo diga. Amén, hermano. Aunque no le guste, ¿verdad? Santiago nos lleva a confrontar este problema más allá de lo que nosotros podemos ver. Santiago capítulo 2, el verso 19.
Abran la Biblia, léanla, hermano. Santiago capítulo 2, verso 19, mientras yo bebo un poquito de agua para saciar mi sed. Volvemos al ruedo. Santiago capítulo 12, verso 19, presenta un argumento definitivo y devastador. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuánto creen que Dios es uno? Amén. Todos creemos que Dios es uno. Muy bien. Y dice Santiago, y naces. Pero también deben saber que algunos demonios creen y tiemblan. Yo te pregunto estos días, ¿tú crees en Dios? Bien, dice Santiago, pero tú tiemblas ante el nombre del Señor cuando se menciona. Cuando estás orando en tu intimidad ante el Creador, te derrumbas delante de su presencia, ante el temor de su grandeza y de su poder. Los demonios lo hacen. El demonio le hace. ¿Cuál es la diferencia contigo? Con tu fe. Ahora los demonios creen, claro, ellos tienen un asentamiento intelectual de Dios. Los demonios estuvieron delante de la presencia de Dios, tienen una mejor teología en cuanto a la creencia de Dios, porque ellos estuvieron delante de la presencia de Dios. ¿Me comprende? Entonces, los demonios tienen una ortodoxia perfecta. ¿Saben exactamente quién es Jesús? Le llamaban el Santo de Dios. Cuando Dios los sacaba afuera y los excitaba de demonios. Ellos reconocen su soberanía. Pero su fe es puramente mental, puramente intelectual, que no produce amor, que no produce sumisión ante la presencia de su Creador, no produce ni arrepentimiento ni obediencia, solo produce terror, porque le tiene miedo. Amén. ¿Cuánto tiene ese Cristo poderoso en su vida? Amén. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si un endemoniado entra aquí en la iglesia? ¿Cuántos se quedarían para echar fuera a ese diablo? Ahí está la diferencia, ¿verdad? El Padre dice, amén, hermano, que ahorita me siento inspirado, que vengan los demonios que vengan y aquí mismo, en fila los voy sacando. Cuenta una iglesia, el pastor que llevaba un endemoniado, ese endemoniado terrible. Hermano, vamos a orar para echar fuera demonios, y se pone a orar, y cuando el hermano abre los ojos, ni uno estaba dentro de la iglesia. Pasó por una congregación que dice creer en Dios, que tiene fe en Dios, que Dios es todopoderoso y que no hay diablo y que ante Él todas rodillas inclinadas, no había uno. Y comprende. Se da cuenta de la diferencia entre decir yo creo en Dios, tengo fe en Dios y vivir ese evangelio de poder. ¿Me comprende? Entonces la diferencia no radica en información, no radica en conocimiento religioso, sino en una fe verdadera que transforma nuestra manera de vivir. La fe que salva no es la que admite la existencia de Dios, sino la que se rinde ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Le obedece y vive en santidad, porque mi Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto debe inquietarnos aún más, porque la palabra dice, y muchos me dirán en aquel día. No dicen unos cuantos, no dicen unos pocos. La Biblia revela muchos, lo dijo Jesús, no lo dijo los apóstoles, lo dijo Jesús. ¿Verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hacíamos milagros, prodigios y maravillas. Poníamos la mano sobre los enfermos y sanaban. Hacíamos milagros y cosas extraordinarias que la ciencia no podía explicar. En tu mesa y junto a ti con tus discípulos comimos. Indudablemente el Señor le dice, nunca os conocí. ¿Quiénes sois vosotros? Nunca los conocí. Pero tome cuenta que esto es muy alarmante. Dice, hacen milagros, prodigios. Y no hay nadie que haga milagros y prodigios si no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que han recibido el don de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer esas obras.
Y aún así, con don, con milagro y con todo ahí, sea la condenación eterna y sea la perdición eterna. Es terrible. Ahora, no es que Dios no reconozca lo suyo. La clave en este texto es hacedores de maldad. Pare de sufrir. El Señor identifica que eso no era suyo porque llevaban una doble vida. La vida de identificación de creyente, de lenguaje cristiano, que Dios te bendiga y predicando y todo eso. Sin embargo, fuera de la iglesia, su vida era lo contrario a los principios, a la norma de la santidad bíblica que Dios demanda de cada creyente. No había coherencia entre su relación con su Creador y lo que ellos vivían. ¿Verdad? Lo que ellos vivían. Algo que es estremecedor y que estaba leyendo precisamente, investigando la palabra sobre este asunto. Y leía en Jeremías capítulo 5 y en los versos, no recuerdo si 7 a 10, decían que precisamente las autoridades, aquellos que tenían el llamado de enseñar al pueblo de Dios, se reunían en casas de rameras. En compañía, es decir, la iglesia hoy día está adorando y mañana está bebiendo por allá o en una casa de prostitución. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Ya eso no nos sorprende. No debería ni sorprendernos. En Estados Unidos hay iglesias que ahorita están alabando a Dios, hablando de santidad y el fin de semana están en un campo nudista, del pastor, su mujer y la congregación. En Estados Unidos. Y eso es normalizado. ¿Sí o no, hermanos? Si me equivoco, díganme si estoy mintiendo. ¿Verdad? Hay hermanos que han estado en la United States, han trabajado en la United States y son testigos de muchas de estas cosas, que no es mentira. Y sin embargo, en la iglesia el fin de semana está gloria a Dios y aleluya, paz a los hombres en la tierra y buena voluntad. Y fuera de ahí están practicando la inmoralidad. Es decir, no hay coherencia entre la verdadera fe o la fe que ellos dicen tener con la verdadera fe. No hay coherencia. Y esas son cosas que nosotros tenemos que entender y comprender, que precisamente la palabra dice que Dios honra a los que le honran, pero a los que no le sirven, a los que le desobedecen, le tiene por ley. Le daré otro ejemplo para que ustedes puedan conocer más y poder discernir las cosas que son del Espíritu. Dios eligió a un hombre para ser rey. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Cosa seria, ¿no? Era Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo eligió, sí o sí. Primer paso. Segundo paso, ¿qué hizo? Lo ungió con el Espíritu Santo. Tercer paso, le dio el don de profecía. Saúl era un profeta. No en la calidad de otros profetas como Samuel, pero un profeta. Tanto así que el pueblo mismo se dio cuenta y se quedó admirado cuando el Espíritu Santo cayó sobre él en presencia de muchos testigos, de pastores y personas que estaban alrededor de él y de los mismos militares que lo acompañaban a su rey, a Saúl. Y ellos decían, ¿cómo es posible Saúl entre los profetas? Saúl entre los profetas. Porque le escuchaban profetizar. ¿Tenía el Espíritu de Cristo, sí o no? Lo tenía. Pero ¿qué pasó? Que fue desechado. ¿Ah? ¿Tenía fe o no tenía fe? Tenía fe, pero entró en desobediencia cuando la soberbia y el orgullo llenó su corazón. Y comenzó a desobedecer a Dios. Dios le había dicho, estos malicistas están bajo maldición, bórralo de la faz de la tierra. No es ni buey, ni vaca, ni perro, ni gato, todo. Y el Señor, o sea, el rey, Saúl, no destruyó al rey amalecista, cogió las mejores vacas, el mejor ganado y lo separó, porque justificaba, qué belleza de ganado, qué belleza, sería un desperdicio matar esa vaca. No, mejor lo vamos a tener y justificar para el sacrificio de nuestro Dios. ¿Me comprende usted? Cuando Dios ya lo había declarado antes. Samuel dijo, el Señor se arrepiente de haberte puesto como rey.
y de ahorita quita su Espíritu Santo de ti. Y rompe tu reino en dos y se lo dará a otro humilde que sea conforme su corazón. Y de ese momento que el Señor lo abandonó, ¿qué pasó? Se le metió un espíritu inmundo en Saúl. Deliraba. Tenía un espíritu de locura porque fue desobediente a la palabra de Dios. ¿Me comprende usted? Entonces, los que conocen la historia de Saúl podemos dar fe de él, un hombre creyente y todo, pero a última hora le entró un espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía. Entonces, la confrontación que nosotros vemos a lo largo de la Escritura son ejemplos que nos debe enseñar a nosotros a temer a Dios. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Adonai. Y el temor no es miedo ni es terror. El temor es reverencia, porque la palabra de Dios dice que el temor de Adonai es apartarse del mal. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Si era antes borracho y ahora ya no lo es. Si antes era delincuente y ahora no lo es. Si antes era traficante, ahora ya no lo es. Si antes era una persona adicta a las drogas, ahora ya no lo es. Si antes era borracho, pendenciero, mujeriego, ahora ya no lo es, porque el poder transformador del Evangelio de Jesucristo hizo la diferencia en su vida, y eso es fe. Porque la palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que, hermano, el pecado hoy en día es tener una fe falsificada y vivir como si Dios no existiera. Esos son los creyentes ateos que la Biblia y la palabra de Dios denuncian. Que creen que la fe es precisamente como la lámpara de Aladino. Dame, Señor, esto, dame, Señor, otro, dame, Señor, aquello, que si no le da el Señor y no le cumple conforme nuestra convicción y deseo, el Señor no cumple. El Señor ha fallado, el Señor no me oye, el Señor no está conmigo. Pero pregúntate si realmente estás en la fe. Y es que la Biblia nos lleva a algo confrontativo y radical. Nos dice que nos examinemos para ver si aún estamos en la fe. O sea, que hayamos caído en una falsificación de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Jesús en el Nuevo Testamento fue confrontativo con estos problemas, con los fariseos. Y las instrucciones que dio también, inclusive Santiago, todo esto llega al borde mismo de un mismo problema. Una fe puramente externa, una fe puramente legalista, carece de vida espiritual interna. Mientras Jesús diagnostica la enfermedad atacando a la raíz de la hipocresía en los evangelios, Santiago también ofrece un tratamiento práctico, describiendo cómo el corazón verdaderamente es cuando es transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesús denunció la fe de los fariseos, que era una actuación diseñada para el aplauso humano, manteniendo una pureza ritual externa, mientras los corazones por sí mismos, dentro de sí, no estaban corrompidos. Santiago responde a esto exigiendo una fe que debe nacer de una transformación interior y real. Y Jesús diagnosticó este problema. Jesús lo comparó como sepulcro blanqueado. Y es que, hermano, los fariseos, los creyentes, las autoridades eclesiásticas y los creyentes de aquella época no eran cualquier cosa. Eran doctores en la ley. Conocían la Torah, conocían y dominaban, porque ellos desde pequeños, a los niños de 12 años, ya deberían citar la Torah, los 5 libros de Moisés, casi de memoria, ¿verdad? Y después los llevaba a la enseñanza, a la doctrina de los profetas, y después le enseñaban las poesías, de tal manera que si entraba a un estudio mucho más profundo a los pies de Gamaliel, eran personas instruidas. Los fariseos no eran cualquier cosa, eran personas que conocían la palabra de Dios. Con mayor razón, el juicio de Dios era más severo con estas personas. Por eso la palabra dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. El legalismo había cegado
los ojos del dolor ajeno. Y Jesús le había advertido a la multitud: haced guardar todo lo que os diga, porque lo que decían ellos eran basados en la Escritura de verdad, pero ellos no lo vivían, no lo practicaban, y ahí estaba la diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa, ¿no? Entonces Jesús le dice: haced y guardad todo lo que ellos digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Su fe se limitaba precisamente a la transgresión de reglas, no a la vivencia misma de ellas. Los fariseos eran expertos en discursos religiosos e imponer cargas morales a otros, pero ellos mismos no lo practicaban y no lo vivían. Y Santiago también ataca directamente esta desconexión entre el decir y el hacer. Por eso es que en Santiago capítulo 2, del verso 14 al 17, Santiago dice: si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe de ellos salvarle? ¿Podrá la fe de ellos salvarle? La fe verdadera no es un concepto abstracto, sino si ves a un hermano que tiene frío y tiene hambre y solo dice: hermano, ven en paz, yo voy a orar por ti para que el Señor te dé trabajo y te bendiga, pero no le das lo que es de necesidad para el día a día. Dice que las obras son fruto inevitable, no la causa. Dice: ¿de qué te sirve que tú digas fe? ¿De qué te sirve que tú digas sí creo en Dios? Si a Dios que no lo ves, tú dices creo, pero al hombre que lo ve, que fue creado a la obra y imagen de Dios, muchas veces lo maldecimos, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta toda esta situación, porque todo extremismo, toda falta de fe, tenemos que nosotros tener en cuenta que no estemos cayendo en esa misma situación, porque hay personas que son creyentes que aquí creen, viven años aquí, pero nunca han rendido su vida a Cristo. Han aprendido la costumbre cristiana que les rodea, han aprendido el lenguaje cristiano y dicen: Dios te bendiga, hermano, pero no han rendido su vida a Cristo. ¿Verdad? Hay creyentes que inclusive llegan y hasta se bautizan, pero su vida no ha cambiado y siguen siendo los mismos. ¿Comprenden? Por eso hay personas que muchas veces no creen en el Evangelio, porque no creen en esos cristianos que dicen, que hablan, que predican, pero que detrás y afuera su vida es totalmente diferente a lo que dicen ser. Viven en pecado, viven en adulterio, viven en rebeldía, viven en fornicación y tantas cosas. Toca decirlo, hermano, porque la palabra de Dios es así, es el espejo de esta crisis. La palabra de Dios es un espejo donde podemos reflejar nuestra vida. Si tu fe no se mide en el altar del día domingo, sino en cómo reacciona cuando el mundo o cuando tu mundo se cae en pedazos. Porque podemos decir: yo tengo fe, y sentirnos alegres, eufóricos cuando las cosas nos van bien. Pero cuando tienes problemas en tu hogar, cuando tienes problemas de que separa o amenaza con una separación en tu hogar o un divorcio. ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo se te muere o está enfermo de gravedad? ¿Qué pasa cuando tienes tu cáncer y dices: Señor, pero yo he ayunado, Señor, pero yo he orado, ¿por qué no me sanas? Alguien dice: ay, te quiero ver si estás en la verdadera fe. Porque muchos creemos, como le dije hace un momento, que tener fe es tener la lámpara de arena donde flota y Dios tiene que responder conforme nosotros creemos que Dios tiene que responder y hacer el milagro y la maravilla, ¿verdad? Y esto debe llamarnos a la reflexión, hermano, porque la palabra de Dios dice: séme fiel solamente cuando estés en la iglesia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Séme fiel hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Y yo te daré la corona de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar que la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos nosotros, la seguridad de lo que no vemos, ¿verdad? Pero también hay algo inquietante. Cuando desarrolla la fe de esos creyentes, te va a decir que hay creyentes como Isaías, y hay creyentes en el Antiguo Testamento también, como otros creyentes como por ejemplo Sadrach, Mesach y Abednego,
Creyentes como Daniel, que lo echaron al foso de los leones y el Señor milagrosamente obró rescatando a sus siervos. Amén. O como los 3 siervos de Dios que por no adorar la imagen de Nabucodonosor fueron echados en un horno de fuego. Y asombrado, aterrorizado y asustado el rey y todo su compañía y su ejército, viendo que en el fuego no solo había 3 hombres, se había un 4.º hombre que parecía al hijo de los dioses, que se movían y el fuego no les hizo daño. Y cuando vemos esa maravilla decimos, sí, ese es mi Dios en que yo creo. Amén, hermano. Ese es el Cristo que yo tengo en mi vida. Pero si yo te digo algo bastante traumático para tu vida o para lo que tú crees, que hubieron creyentes también como Isaías, profeta de Dios, siervo y ministro del Señor, que andaba en las predicciones del Cristo amado y murió aún así asesinado por el pueblo y por un rey malvado. Lo metieron, dice la tradición, que lo metieron en un tronco y lo serrucharon en 2 partes. Entonces te pregunta, ¿y dónde está tu fe ahí? ¿Acaso le falló la fe ahí? ¿O acaso Dios se olvidó de su profeta, de su siervo, que permitió que muriera de esa forma? ¿Quién es Esteban? Que predicó con amor, con fe, y sin embargo fue asesinado y lapidado, muerto a piedra. ¿Dónde está? ¿Acaso la fe le falló? Y podríamos hablar de muchos creyentes que fueron asesinados. Unos vieron la portentoso el poder y la manifestación de Dios, otros no lo vieron. Y la Biblia aclara esto para que los hermanos aquí no salgan traumados, ¿verdad? No salgan traumados. La Biblia le dice que todos ellos tenían fe. Por eso están en el libro de los Hebreos, capítulo 11, tanto Isaías está dentro del ejército de la fe, como Daniel, como Sadrach y muchos otros que están ahí. Dice, por la fe unos taparon boca de leones, pero por esa misma fe otros prefirieron no tener recompensa y pagaron el precio con su vida, porque creyeron en aquel que era poderoso de levantarlo de entre los muertos. Y todos ellos hallaron y fueron justificados porque obraron conforme a la fe. Entonces no siempre la fe tiene que ser conforme nosotros creemos. A veces dentro de la soberanía de Dios, Dios tiene otros planes para con nosotros. Pero lo importante es que debemos permanecer creyendo en la fe. Entonces, vemos que muchas personas precisamente tienen problemas en esta vida, pero Dios nos llama a una reconciliación. Dios nos llama precisamente a desenmascarar la forma contundente de esta fe imitativa o falsa a través de conceptos muy claros. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, por favor, abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 5. Muy bien, la Biblia advierte y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. La falsa fe adopta el vocabulario cristiano, pero dice la palabra de Dios que puede inclusive usar la vestimenta, la liturgia, pero su vida privada sigue gobernada por el egoísmo, por la codicia y el pecado oculto. La ausencia de fruto también es una señal de una falsa fe, porque Mateo capítulo 3 verso 8, Juan el Bautista confronta a los religiosos de su época y le dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesto ahí en la raíz, ya está, el hacha el Señor lo tiene ahí en la raíz, pegadito nomás. Si ese árbol no da fruto, lo muela, pare de sufrir. ¿Me comprende usted? Y es que, hermanos, si hemos venido al río de Dios, del agua de vida, de que nos hablaba el salmista David, como las aguas del Señor, como el ciervo balma sobre la corriente de las aguas, así brama, oh Dios, por mí mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Y la palabra de Dios enseña a través de los salmos, a través del libro de las Escrituras, que dice que el creyente es como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Pero no te equivoques, hermano, porque el Señor dice, y el Señor planta alrededor del suyo de la fuente que emana del cielo, del agua de vida, y alrededor uno otro, Él planta semillas, Él planta plantas frutales, no son cualquier planta. Son plantas que tienen que dar fruto. Por eso es que cuando vio a la higuera y no había dado fruto, ¿qué le dijo? Lo maldijo, no deja más fruto, lo maldijo. Y esa es una metáfora de los falsos creyentes que hoy día habitan en iglesias. Hay iglesias que se llenan de multitudes, hay iglesias donde precisamente hay tanta emoción que muchos caen patas arriba al suelo, porque creen que eso es la manifestación del Espíritu Santo. Pero mi Biblia dice que sin santidad puede haber multitudes de iglesias llenas. Puedes irte a una iglesia hermosa con lindos ladrillos, con pisos adornados y belleza que impactan a la persona y decir, esta es la casa de Dios. Y aún así estar en el camino incorrecto y irte a la perdición. Porque a Dios no le impresiona la multitud de gente, porque a Dios no le impresiona la grandeza de las iglesias que se crean para decir, ahí está Dios. Porque Dios no habita en manos hechas por hombres. ¿Cuánto dice amén? Dios habita en tu cuerpo y en todo corazón que se rinde ante la presencia de Dios. Por eso es la palabra de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de la mora de Dios viviente. Es más, no solo es templo del Espíritu Santo, sino que somos añadidos y formamos parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser otro cuerpo de Jesucristo? Amén, hermano, amén, amén. Y si no está seguro, hoy día tiene que arrepentirse y decirle, Señor, toma mi vida, porque yo no puedo con este pecado, yo no puedo, tengo un problema de incredulidad. Señor, como aquel hombre que vino a tu presencia y dijo, Señor, haz la obra en mi vida, creo, pero refuerza, ten misericordia de mi incredulidad. ¿Verdad? Porque hay personas creyentes que no se han arrepentido y no han rendido su vida a Cristo. Pero están aquí, hablan el lenguaje cristiano y también tienen fe, pero su vida no está transformada por el poder del Evangelio y hoy necesitan entregar su vida a Cristo ya, porque tú no sabes si al salir de aquí tu tiempo se ha acabado. ¿Comprende? Y lo más triste en el infierno no es solamente que vas a estar en la perdición eterna, sino que siempre el peor tormento y el peor sufrimiento es saber que un día escuchaste la palabra de Dios, que un día escuchaste que el Señor te llamó, que un día el Señor te dio la oportunidad de que vayas junto a Él a su gloria, a morar por la eternidad, que no tenías que hacer nada grandioso, que no tenías que hacer obras espectaculares, solo tenías que rendir tu corazón a Jesucristo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino, y la sangre de Jesucristo aplicada a nuestra vida nos limpia de todo pecado. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La puerta del Señor ahorita está gratuitamente abierta, pero no siempre la paciencia de Dios está ahí. Algún día se cerrará. Algún día posiblemente saliendo de tu casa, de tu trabajo, o estando en tu cama acostado, de repente se te paró el corazón, te llegó tu tiempo. Ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Ya no hay oportunidad para decir, me voy a bautizar, voy a aceptar el Jesús, llámame al pastor, llámame a la evangelista, llámame a quien sea. Ya no hay oportunidad. Porque ya perdiste el tiempo y la oportunidad que Cristo te llamó para que seas salvo por medio de la fe. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, es salvo. Pero el que no cree en mí ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Vamos a orar en este momento, hermano, y que la palabra del Señor sea un momento de reflexión y inquietud en nuestras vidas. Y preguntemos, ¿estamos verdaderamente nosotros en la fe?
Cuando Jesús reunió con sus discípulos, dijo, alguien me va a entregar. ¿Qué decían los discípulos? Seré yo, Señor. Seré yo. Seré yo. Seré yo. ¿Ah? Hoy el Señor te dice, y tú le preguntaste, ¿estás todavía en la fe, Señor? Y dile al Señor, Señor, estoy yo en la fe. Mi fe está fallando. Me he descuidado de mi consagración. He descuidado mi relación contigo. He dejado que las normas del mundo y las cosas del mundo y los ritos de la iglesia controlen mi vida y he caído en la misma condición del fariseísmo. ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿O qué ha dejado de crecer en mi fe? ¿Estoy verdaderamente en la fe? ¿O mi fe se ha convertido en una fe vacía? ¿Por qué mi vida no es llena de la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué ante la presencia de mi Dios no tiemblo? ¿Por qué tengo un paso más tiempo, 3, 4, 5, 10 horas en la novela y viendo la película que tanto impacta la serie? Pero no pasa ni siquiera 10 minutos inclinado ante la presencia de que aquel que ha dicho clama a mí y yo te responderé y te daré de mi espíritu y te enseñaré cosas escondidas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana te invito a aceptar a Cristo como tu Salvador personal, a revisar tu vida si estamos en la misma, en la fe, porque la palabra de Dios nos manda que debemos volver al primer amor y a las primeras obras. No dice no se puede, dice sí se puede, pero tenemos que volver a la fuente del río de agua de vida. Pongámonos de pies, hermanos, y vamos a orar en este momento. Cerramos sus ojos, Padre Celestial. Venimos ante tu presencia, primeramente, Señor, para llevar nuestras fallas, nuestras negligencias espirituales, Señor. Si te hemos fallado en la fe, Señor, perdona este pecado en tus hijos, en tus siervos, mi Señor, y redargúyenos. Renuévanos, transfórmanos, porque queremos ser como tú, mi Dios. Queremos ser luz en las tinieblas y no tinieblas en las tinieblas. Queremos ser sal en la tierra para que la gente pueda conocer la razón de lo que es el poder del Evangelio, de que el apóstol no se avergonzaba, porque es salvación para todo el que cree. Mi Señor y mi Dios, perdona este pecado. Si hay alguna persona que en este momento no ha aceptado a Cristo en su corazón, le invito en este momento a aceptarlo y ore conmigo. Padre Celestial, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón esta mañana y haz de mí conforme a tu voluntad. Cambia mi vida, quita lo que tiene que ser cambiado, mi Señor, y lléname de tu presencia, lléname de tu poder y de tu Espíritu Santo, para que un día, cuando parta, pueda ir a tu gloria, a gozarme por toda la eternidad contigo. Señor, toma mi vida y haz de mí tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano?